Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta mañana a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Damos una cordial bienvenida a esta hermosa familia de la 17. Queremos decirles que bienvenidos. Vamos a gozarnos en esta mañana en la presencia del Señor. Aunque estemos en nuestras casas, pero ahí está la bendición del Señor. Quiero orar en esta mañana pidiendo la bendición de Dios para este servicio de la mañana. Gloria a Jesús. Padre que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos presentar este servicio en tus manos, Señor. Rogamos la bendición tuya, Señor, Dios mío, que tú seas tomando el control, Dios mío, de este culto, Señor. Queremos tu bendición, queremos salir bendecidos, Señor. Bendice cada una de las alabanzas, de la lectura de tu palabra y aún de la predicación también, Señor. Que salgamos, Señor, Dios mío, bendecidos de una manera especial, Señor. Tú que conoces los problemas, las dificultades que cada hermano está pasando en este momento, Señor. Tú seas consolando, hablando y llenando, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, Señor. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, a este lugar y a cada una de las vidas, Señor, que se están conectando, Señor, Dios mío. Que podamos salir renovados en esta mañana, Señor. Muchas gracias te damos, Cristo precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Salmos capítulo 84. Salmos capítulo 84. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Como dice este versículo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gloria a Jesús. Y ahora que estamos en este tiempo que tenemos que hacer el culto por internet, por estos medios, nos damos cuenta cuánta falta nos hace estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Pero en este momento vamos a aprovechar ese tiempo que usted tiene ahí en su casa y lo sacó para estar acá recibiendo la bendición del Señor. Abra su corazón y dispóngase, que Dios también los va a bendecir en ese lugar donde cada uno de ustedes se encuentra. Bendito el nombre de Jesús. Señor que estás en el cielo, Dios, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor, porque grandes son tus maravillas, Señor, porque a pesar, Dios mío, de que nosotros somos infieles, Señor, tu amor y tu misericordia es grande, Señor, con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, nos has sostenido, Señor, Dios mío, porque podemos decir Ebenezer,
Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, porque han pasado los días, Señor Dios mío, y podemos ver tu mano obrando, Señor. Nos has provisto, nos has sanado, Señor. Has sido nuestra ayuda y nuestro escudo, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Cristo precioso. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios,
Digno es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Ese día de gris y tú no estás. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, de Nazaret. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor Dios mío, por ese amor tan grande, Señor Jesús. Porque te podemos sentir, Señor. Porque estás cerca de nosotros, Señor Dios mío. Porque podemos sentir tu consuelo, Señor. Sentir tus caricias, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Te honramos y te glorificamos, Dios, porque grandes son tus maravillas, Señor. Digno eres, Señor, de ser alabado y glorificado, Cristo precioso. Bendito eres tú, mi Señor, aleluya. Hermoso eres tú, mi Cristo, Señor. Oh,
Jesús. Mientras muchos confían en otros dioses, nosotros confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que puede cambiar nuestras vidas, en ese Dios que es sanador y salvador. Gloria a Jesús. Vamos a seguir ahora alabando el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, viene pronto de felicidad. El corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, viene pronto de felicidad. El corazón nos llena. Grande es el Señor. misericordia de Dios estamos confiados. Vamos a orar por las peticiones del pueblo del Señor.
Vamos a pedirle al Señor que Dios sea obrando de acuerdo a la necesidad de cada uno de los hermanos. Señor que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, presentando, Dios mío, las necesidades de tu pueblo. Solo tú conoces, Señor, si están enfermos, están pasando por alguna dificultad, necesidad económica, sentimental, Señor Dios mío, cualquiera que sea, Señor. Rogamos, Señor, que tú estés, Señor, colocando tu mano poderosa, Señor, obrando de una manera especial de acuerdo a tu perfecta voluntad, Dios mío. Tú conoces a cada hogar, a cada hermano, Señor, a cada hijo tuyo, Señor, y no solo a tus hijos, sino a aquellos, Señor, Dios mío, que están viendo, Dios mío, este programa, Señor Dios mío. Tú seas colocando tu mano ahí de poder, de amor, Señor Dios mío, y bendiciendo a cada uno de los hermanos. Bendice los hogares, Señor Dios mío, también a cada esposo, esposa, a sus hijos, Señor Dios mío. Rogamos siempre, Señor, que tú seas bendiciendo cada una de las familias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a gozarnos en la presencia de Dios, escuchando su palabra, el consejo. Dios les bendiga, hermanos, y dejo con ustedes a nuestra hermana Merari con el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios por su grande amor, su grande bondad y la misericordia que ha tenido con cada una de nuestras vidas, por darnos el privilegio de una vez más congregarnos a través de estos medios para rendirle culto a nuestro Dios. Es una oportunidad que el Señor nos da, hermanos, que no importan las dificultades, pero por encima de ellos nosotros podemos darle culto a nuestro Dios, y eso es lo que debemos entender. Agradecer a Dios cuando nos da el privilegio de venir a su casa, venir aquí unidos, pero cuando no lo podemos hacer aquí en la iglesia, entonces desde sus casas nos unimos, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios nos une, para que en un mismo espíritu podamos ponernos de acuerdo para darle la gloria al Santo, que solamente Él la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios a través de su palabra. Ya hemos alabado al Señor, exaltado su nombre. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para seguir alabándole, y en esa alabanza escuchamos la voz de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, tu bondad, la misericordia que has tenido con cada una de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, agradecemos por todas las bendiciones que tú nos has dado, por este día que nos estás regalando, por darnos el privilegio de la vida, de podernos levantar, de la salud, de tantas bendiciones que tú has dado a nuestras vidas, Señor, de la relación que podemos tener contigo, que cuando oramos a ti, tú oyes nuestra oración, respondes a nuestro clamor, nos ayuda, nos fortalece. Gracias, Señor, por esa bendición tan linda, tan hermosa, tan maravillosa que tú nos das cada día. Pero también queremos pedir tu bendición para nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra, que tú nos hables, que tú nos enseñes a través de tu bendita y eterna palabra, que bendice nuestras vidas, que nutre, que edifica, que levanta, que guía, que enseña, Señor. Esta palabra sea de bendición a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle, hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Ruth. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Ruth está después del libro de los jueces. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a mirar en el capítulo 1 de este libro de Ruth cómo comienza esta historia del libro de Ruth. Y aunque este libro de Ruth tiene una enseñanza muy maravillosa, y si la miramos y miramos la historia de Ruth,
trayéndola a nuestros días, contemplando lo que está sucediendo, hermanos, es una historia en la cual el Señor hoy nos habla a nosotros, nos enseña para aprender a hacer las cosas para la gloria de Dios, para aprender a vivir para Dios, para aprender cómo nosotros podemos en las circunstancias difíciles, adversas, salir adelante, cómo enfrentar las crisis, porque esto es lo que nos habla el libro de Ruth. Y quiero invitarle, vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Este libro de Ruth comienza hablándonos y enseñándonos acerca de una familia del pueblo de Israel, de una de entre tantas familias del pueblo de Israel, pero que esta familia, el Señor permite que se escriba su historia para que nosotros veamos que esta historia es tan familiar a nuestros tiempos. Se parece a la historia de nuestros tiempos, a la historia de las familias de hoy. Hoy cuántas familias hay que de pronto por causa de esta pandemia les ha sucedido de que ha muerto el esposo, han muerto los hijos, ha quedado una sola persona de la familia y ha quedado, como dice aquí, solo. Así quedó Noemí. Ella dice que desamparada a causa pues de la costumbre que había o que hay en aquellos pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a mirar en esta hermana el tema huyendo de la crisis, porque eso fue lo que hizo esta familia, huir de una crisis que había. Y podríamos decir que esta crisis que se originó en esta familia de Belén de Efrata, porque el nombre dice Efrateo de Belén. Esta ciudad, Efrata, o este pueblito, Efrata de Belén de Judá, nos dice que en aquella ciudad, como en el pueblo de Israel, pero como se nos está relatando de allí de Belén, dice que allí había una crisis. Y podríamos decir que esta familia, huyendo de la crisis a causa de que había crisis en la casa del pan. Bendito sea el nombre del Señor. Crisis en la casa del pan. Causó una crisis familiar. Hoy nosotros podemos ver, hermanos, cómo una crisis mundial de una pandemia ha traído crisis a muchas familias, a muchos hogares, a muchas naciones, a muchos pueblos, a causa de
este problema que se está sucediendo, están habiendo crisis en los pueblos, en las ciudades, crisis económica, social, política, en todas las áreas estamos viendo. Y a causa de estas crisis, entonces también vienen las crisis familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Y a causa de la crisis que había en la casa del pan, que eso es lo que significa Belén, casa del pan, a causa de esta crisis huyó una familia de la casa del pan. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso el título es Huyendo de las crisis. Cuando vienen las crisis, a veces nosotros pensamos que la mejor manera de enfrentarlas es huir de ellas, huir de las crisis. Pero para poder enfrentar una crisis hay que mirar el origen, la causa, qué está causando la crisis, para poder entender o para poder dar una solución correcta a la crisis. Porque si no, lo único que vamos a hacer es huir de la crisis. Y tal vez al huir de la crisis podemos dejar esa crisis aparte, pero donde lleguemos va a volver a enfrentar esa crisis, o esa crisis se va a hacer más grande, más evidente, porque sencillamente no hemos buscado cuál es el origen de esa crisis. Y entonces estamos mirando que esta familia huye de la crisis, de una crisis que había familiar. Pero ¿qué era lo que estaba causando la crisis familiar? Dice la palabra del Señor que allí en Belén hubo hambre en la tierra. Nos dice el versículo 1, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Aparece la crisis. Había hambre en la tierra, en Belén, donde vivía esta familia, donde vivía Elimelech con su familia. Y el hambre, a causa de la necesidad económica, a causa de la falta de tal vez recursos, porque de pronto como allí se trabajaba era la tierra, la actividad era la agricultura, al no haber la tierra no producir, entonces pues no había trabajo, porque había hambre, había una crisis que se estaba generando en aquella tierra porque no llovía. Entonces, al no llover es lógico que no haya alimento. Y al no haber alimento, esto trae una crisis económica, porque no había alimentos para comprar, pero tampoco habían recursos de pronto para ir a comprar en otro lado. Escaseó la comida en la casa del pan. Escaseó el pan en la casa del pan. Parece curioso, pero ¿qué originó la crisis en la casa del pan? Ya vimos que en la casa de Elimelech lo que origina la crisis es la crisis que había en la tierra, hubo hambre. Y la manera de Elimelech solucionar el problema fue huir del hambre. Irse de Belén a una tierra, a los campos de Moab, donde había alimento. Esa fue la solución de Elimelech y de su familia. La manera más fácil de salir del problema. Ir donde había abundancia de comida. Pero como no se investiga la causa
el por qué había crisis en la casa del pan. La raíz, el problema, la causa principal por la que había crisis en la casa del pan era el verdadero problema y la verdadera crisis, la crisis interna o la raíz de la crisis de la familia de Elimelech. No solo de Elimelech, de muchas familias allí en Israel. Pero se nos está contando la historia en particular de esta familia. Al igual que hoy, hay crisis en muchas familias. Pero, ¿cómo está enfrentando cada familia la crisis? ¿Estamos buscándole soluciones superficiales o estamos buscando el origen de la crisis? Y para nosotros mirar cuál fue el motivo de la crisis en la casa del pan, entonces tenemos que entrar a el momento histórico, el momento cultural, el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y el mismo libro de Ruth comienza a contarnos la historia. Porque este libro de Ruth, esta historia, se nos cuenta, y miren lo que dice cuando comienza el versículo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cuándo sucedió esta historia? En el tiempo de jueces. O sea, en otras palabras, esta historia está contenida en el periodo del tiempo del libro de los jueces. Eso es lo que nos está diciendo esta historia. Este libro de Ruth está contenido dentro de jueces, pero se nos muestra el libro aparte para que nosotros conozcamos una parte de la problemática que había en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cómo una familia en particular podía mostrar una radiografía de lo que podía ser el resto de familias en el pueblo de Israel. Pero esta familia es una radiografía de las familias de hoy en toda la tierra. Porque esta familia nos va a mostrar cómo el tomar la medida más fácil, la primera solución que se nos viene a la cabeza, el tomar decisiones humanas, traen consecuencias peores a nuestra vida. Pero cuando nosotros acudimos a nuestro Dios, a nuestro Rey, podemos encontrar el origen real de las crisis para poder salir de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces empieza diciéndonos: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. ¿Por qué hubo hambre en la tierra? Miremos las características en el tiempo de los jueces. Cuando nosotros miramos la principal característica del tiempo de los jueces, el tiempo de este libro, vamos a encontrar que era un gobierno humano. Y ahí empieza el problema de las crisis. Gobierno humano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aunque este pueblo, el pueblo de Israel, tenía al verdadero rey, pero el pueblo no reconocía al verdadero rey. Y el pueblo quiso tomar sus propias decisiones. Ese era el panorama del pueblo de Israel. Un pueblo que vivía bajo su propio gobierno, mas no bajo el gobierno de Dios, mas no bajo la voluntad de Dios.
Este es el problema, hermanos, de nosotros, hoy en día la humanidad. Porque lamentablemente nosotros los cristianos también decimos que Dios es nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro Señor. Pero a la hora de enfrentar las crisis, ellas evidencian que realmente quién es el que gobierna nuestra vida. Si hay un gobierno humano en nosotros o hay un gobierno divino. Porque si hay un gobierno humano, quienes buscan las decisiones o toman las decisiones, quienes buscan la salida para salir de las crisis, somos nosotros. Pero cuando realmente el gobierno es Dios en nuestra vida, lo que nosotros hacemos es clamar a Dios, buscar a Dios, hablar con Él para buscar la solución a esa crisis, a ese problema. Entonces, cuando nosotros miramos el liderazgo humano, cuando hay un liderazgo humano, hay ausencia de líderes. Y cuando hay ausencia de líderes, hay confusión. Y cuando hay confusión, esto trae tragedia. En el liderazgo humano tal vez podemos decir nosotros, pero hay líderes. ¿Por qué se dice que hay ausencia de líderes? Porque no hay un liderazgo conforme lo manda Dios. En las familias hay crisis porque no hay un liderazgo conforme lo manda Dios. Porque en las familias de hoy mandan los hijos, los padres ya no mandan. Los padres le han entregado la autoridad a los hijos. El niño tiene 5 o 6 años y hace pataleta y hace rebeldía y hace una cosa y otra. Y los padres obedecen a lo que hacen los niños. Porque hay un gobierno humano. Hay ausencia de líderes. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cada uno el rol que tenemos de parte de Dios, cada uno lo toma y lo ejerce. Y lo más importante que nosotros vemos, hermanos, es que Dios es el que nos capacita para ejercer ese liderazgo. Sea en la familia, sea al frente de un grupo, sea en el pastorado, el que capacita es Dios. Y cuando Dios es el que capacita, nosotros podemos ver en la palabra del Señor, por toda la palabra de Dios, cómo Él preparó a los líderes, cómo Él preparó a Moisés, cómo preparó a José, cómo preparó a Josué, cómo preparó al mismo Abraham, cómo preparó cada hombre y cada mujer que Él utilizó para tener un cargo de liderazgo. Pero si nosotros miramos, si nos vamos al ejemplo de las familias, vamos a encontrar, hermanos, que la palabra del Señor nos capacita a los padres para tener un liderazgo correcto, un liderazgo conforme a Dios, un liderazgo para que no haya ausencia de liderazgo en la familia. ¿Por qué hay ausencia de liderazgo en la familia? Porque los padres no han permitido que sea Dios el que nos prepare. Las escrituras están llenas de información de Dios para nosotros, para saber ser autoridad en la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y al haber esa ausencia de liderazgo, al haber esa falta de capacidad de Dios, de capacitación de Dios en nosotros para asumir el liderazgo, el rol que nos corresponde, entonces viene la confusión, porque no se sabe quién manda, no se sabe quién es el que tiene la autoridad, no se sabe y no hay reglas, porque todos mandan, todos ponen reglas, y cuando todos ponen reglas hay confusión. Ese era el panorama del tiempo de los jueces. Todos
mandaban, cada quien hacía como bien le parecía. El pueblo de Israel había rechazado el gobierno de Dios. Cuando nosotros miramos la crisis que hoy enfrenta el mundo, esta pandemia, el origen verdadero de esta pandemia no es que unas personas decidieron porque quieren tomar el control del gobierno humano o del mundo. El origen de esta pandemia no es que un virus que se programó o se está expandiendo. El verdadero origen de esta pandemia es porque el hombre se ha apartado de Dios. Ese es el verdadero origen, porque no hay un gobierno de Dios en la vida del hombre. Ese es el verdadero origen de nuestro problema, de la crisis de hoy. Y como cada quien hace lo que bien le parece, cada quien busca, cada quien quiere mandar, no le importa si tiene que dañar a este o tiene que dañar al otro o tiene que matar, no le importa, porque no hay ley. Todos quieren mandar, todos quieren gobernar. No hay reglas realmente. Aparentemente hay reglas, pero todo el mundo las pasa por encima. Cada quien dice esto no es así, porque no se tiene en cuenta a Dios. Por lo cual vemos las tragedias, por lo cual vemos la tragedia que hoy envuelve a la humanidad. El verdadero problema es la característica del tiempo de los jueces. Gobierno humano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso podemos ver que escaseaban los líderes. Por eso podemos ver, hermanos, que no se podía esperar mucho de los líderes. Por eso encontramos que los jueces nos hablan de situaciones desesperadas. Si usted lee el libro de los jueces, va a encontrar cosas terribles de lo que hacía la gente, de lo que sucedía en este tiempo de los jueces. El resultado de todo esto era un liderazgo corrupto. Había una corrupción al máximo punto. ¿No se le parece a la historia de hoy? Igual, hermanos, igual. Porque el pueblo de Israel desechó totalmente a Dios. ¿Por qué la humanidad está como está? Y el hombre todavía se atreve a culpar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué esta situación? Pero si el hombre ha sacado a Dios del gobierno, el hombre no quiere que Dios le gobierne, el hombre no quiere tener en cuenta las recomendaciones de Dios, el hombre no quiere tener presente el precepto de Dios, no quiere la soberanía de Dios sobre él, sino que quiere hacer lo que bien le parece. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces encontramos que la nación sufre dificultades a causa de la corrupción. Eso había en el tiempo de los jueces. ¿No se le parece a la historia de hoy? Por culpa de gobiernos corruptos, por culpa de la corrupción de los hombres y mujeres que manejan el destino político del país y las finanzas del país y las finanzas de las CPS y todo eso, ¿no hay dificultades nacionales? Claro que la hay, hermanos. Y estas dificultades traen problemas individuales. ¿Cuántas familias hoy, a causa de toda esta crisis, tienen un familiar en la UCI? Tienen un familiar que está muy enfermo. Tal vez perdieron a su familia, tal vez están como Noemí, están solos, quedaron solos. O tal vez perdieron a un solo miembro de la familia, pero hay crisis producto de toda esta cadena, porque el hombre ha sacado a Dios de su vida. Entonces, esta era la situación de Israel. Había crisis política,
había crisis moral, había crisis espiritual, había crisis económica, había crisis social. En todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel había crisis. Las escenas de la cosecha en el libro de Ruth también ilustran el significado del nombre de Belén. Un lugar de fecundidad que significa la casa de pan. Bendito sea el nombre del Señor. Lo cual también se ejemplifica en su nombre, Efrata. Efrata significa fructífero. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos está diciendo que esta ciudad, de la familia que se nos está contando la historia, era un lugar fructífero, era un lugar que había abundancia en la casa del pan. Pero ahora nos dice el registro bíblico que había hambre en este lugar. ¿Por qué había hambre? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa entonces que la tierra de la abundancia tenga hambre? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que en la casa del pan tengan hambre? Bendito sea el nombre del Señor. Las expectativas es que en la casa del pan haya pan. Pero ¿qué pasa cuando se pierden estas expectativas? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se quiebran las expectativas, ¿qué sucede? ¿Por qué ocurre? ¿Acaso esto es casualidad? ¿Acaso son fenómenos naturales que no llueva? Y si no llueve, es lógico que haya hambre. Es lógico que falte el alimento. Pero ¿por qué? ¿Por qué en la casa del pan estaba faltando el pan? ¿Por qué las expectativas que debían haber de la casa del pan es que hubiera pan? Si usted va a una panadería, ¿usted qué espera ver? ¿Qué espera encontrar? Pan. Y si no hay pan, usted dice, ¿qué clase de panadería es esta? Que no hay pan. Porque debe haber pan en la casa del pan. Pero, ¿por qué había escasez en una tierra de abundancia? ¿Por qué había escasez en una tierra fructífera? Aquí la pregunta, si la vamos a aplicar al terreno espiritual, al tiempo de la iglesia, al tiempo de la vida del cristiano, entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué hay escasez en la casa de la bendición? ¿Por qué hay escasez en la vida del cristiano si tenemos a un Dios que provee, un Dios que sabe tener cuidado de nosotros? ¿Cuál era el problema? Todo tiene que ver con el juicio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos que todo tiene que ver con el juicio de Dios. Encontramos a una familia que huye del hambre, una familia que migra de Belén a Moab, una familia que se va de la casa de la bendición, una familia que se va de la casa del pan, porque en la casa del pan no había pan. Dejaron a Belén para resolver un problema. Qué triste dejar la casa de la bendición, la casa de la abundancia, la casa del pan, para resolver el problema de buscar pan, en vez de buscar el verdadero origen de la crisis, el verdadero origen, ¿por qué no había pan en la casa del pan? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos esta historia, vamos a ver que internamente se generan
conflictos, sutil y secreto, allá en lo interno de nosotros, en nuestro corazón, que termina siendo feroz este conflicto entre la supervivencia y la fe. Allá se genera un conflicto. ¿Qué hago? Mire la situación que estoy viviendo. Hay hambre, hay escasez. Aquí no se consigue nada, pero en tal parte sí se consigue. ¿Me voy o me quedo? Suena a lo que hace mucho se decía el sueño americano. Este era el problema de la familia de Elimelech. Se fue por el sueño de Moab, porque pensó que la crisis la dejaba atrás al irse a Moab, a vivir a Moab. Y estando allí en Moab sí había alimento, sí había comida, pero él seguía arrastrando con el origen de su crisis. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos cambiar de ciudad, irnos para otro lugar. Aquellos que pensaban que el sueño americano, que irse a los Estados Unidos, acababa con sus problemas económicos. Aparentemente había una solución a la crisis que estaban enfrentando, pero no había o no hay una verdadera solución al origen de la causa de las crisis, porque podrá pasar esa crisis, pero va a venir otra clase de crisis, porque hay un problema que está escondido, hay un problema que es el que realmente las está originando. Eso es como cuando le duele a uno la cabeza. Uno va al médico, o un dolor en el cuerpo, uno va al médico para que el médico descubra cuál es el origen del dolor de cabeza. Porque si me duele la cabeza o otra parte del cuerpo, el cuerpo me está diciendo que hay algo que está trabajando mal en mi cuerpo. Y hay que buscar el origen que causa ese dolor. Nosotros muchas veces, para no ir al médico, para no buscar, ¿qué hacemos? Nos vamos para la tienda, nos vamos para la farmacia y buscamos la solución más fácil. ¿Cuál es la solución más fácil? Tomarnos un Doles o un Fortino, qué sé yo, cualquier droga. Y muchos le tienen fe, es que esta sí me quita a mí el dolor de cabeza, porque esta sí es efectiva, esta es más fuerte. Y a los 8 días le da el dolor de cabeza y vuelve y hace lo mismo. Y pasa tiempo y pasan años con la misma solución, pero nunca se busca el origen, la causa, por qué estos dolores de cabeza o por qué este dolor en el cuerpo. Y muchas veces cuando se descubre el origen, es demasiado tarde. Pero resulta, hermanos, que esto no es lejana esta realidad en la vida espiritual. En la vida espiritual nos sucede lo mismo. Vienen crisis a nuestra vida que se reflejan en muchas áreas de nuestra vida. Pero no vamos al origen, la causa que origina esta crisis. Le ponemos pañitos de agua tibia a nuestras crisis, pero no vamos en humillación delante de Dios a preguntarle, Señor, realmente cuál es el origen de esta crisis. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando esta familia decide enfrentar esta crisis, mire de la manera que la enfrentó, con qué concepto lo enfrentó. Lo enfrentó con un concepto de gobernanza. En otras palabras, implícitamente rompió las reglas de Dios. Me aparto de su gobierno. Eso fue lo que le dijo
Elimelech y su familia a Dios, cuando buscó este pañito de agua tibia, irse a Moab, le dijo a Dios: romperé las reglas de Dios, me apartaré de su gobierno. Ahora voy a vivir bajo mi propio gobierno, bajo mis propias reglas, y voy a tomar las decisiones y voy a hacer lo que yo creo que es correcto para mi familia y para mí. Qué equivocados somos nosotros cuando tenemos el mismo concepto de gobernanza, que creemos que la vida nos va a hacer mejor y que vamos a solucionar nuestros problemas y nuestras crisis mejor nosotros que esperar en Dios. Qué equivocados estamos. Pero hermano, esta realidad no es lejana. Si nosotros examinamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en muchas etapas de nuestra vida, y tal vez en este momento que estamos viviendo, este concepto de gobernabilidad es lo que nos está rigiendo a nosotros. Estamos preocupados y pensando: ¿y qué será del mañana? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo lo otro? ¿Y cómo voy a solucionar esto? ¿Y cómo voy a hacer una provisión para esto, para aquello? Porque el panorama no pinta bien. Pero no queremos buscar. ¿Será que es que en nuestra vida estamos buscando esta clase de soluciones porque el gobierno de Dios realmente no está en mi vida? ¿Porque estoy tomando mis propias decisiones? ¿Cuántas familias, igual que la familia de Elimelech, para solucionar un problema económico, han huido, se han apartado de el gobierno de Dios? ¿Por qué decimos que esta familia implícitamente le dijo esto a Dios? Vamos a ver, hermanos, que él le dijo: tomaré mis propias decisiones, viviré lejos de Dios, porque recuerde que se estaba yendo de la casa del pan, de la casa de la bendición, se estaba yendo del pueblo de Israel, de la casa del pan, de la bendición, de la cultura de su pueblo. Eligieron una vida pagana. Elimelech y su familia decidieron hacer a un lado el gobierno de Dios, decidieron dejar la bendición de Dios, decidieron irse, dejar su cultura, porque ahora la tierra que ellos iban, allí no había lugar donde subir a adorar a Dios. Allí no había un altar para Dios, porque el lugar ya Dios lo había estipulado en Israel. Allí se estaba apartando de la gobernanza de Dios, porque allí no le iban a decir nada: oiga, Elimelech, hoy es el día del Señor, hoy usted no tiene que trabajar, hoy usted tiene que guardar este día, porque este día es para honrar el nombre de Dios, para que usted le dedique tiempo a Dios. Oiga, Elimelech, usted se está apartando de las ordenanzas de Dios. Allí no le iban a decir: oiga, Elimelech, usted no está cumpliendo el mandamiento de Dios. Allí no le iban a decir: oye, Elimelech, eso que usted está haciendo no es acorde a las costumbres del pueblo de Israel. No. Porque lamentablemente, hermanos, si esto mismo no estaba sucediendo en el mismo pueblo de Israel, menos a donde él se fue a buscar la solución. No vamos a decir que todas las familias de Israel estaban en la misma situación, porque el Señor le dijo a Elías que él siempre ha tenido un remanente. Habían familias que marcaban la diferencia en el pueblo de Israel.
Y hoy en día las familias cristianas, los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia en el momento de afrontar las crisis. No podemos comportarnos igual al mundo. No podemos, como hijos de Dios, tomar la misma actitud de esta familia. Pero si esta familia tomó esta actitud, era porque ya había una crisis familiar, espiritual, en la vida de esta familia. Y esa crisis familiar en la vida de esta familia los llevó a pensar que era mejor apartarse del gobierno de Dios, era mejor apartarse de la voluntad de Dios, y se fueron de la voluntad de Dios. Porque cuando nuestra vida espiritual empieza a flaquear, empiezan a haber crisis espiritual en nosotros, entonces empezamos a cuestionar lo de Dios y empezamos a cuestionar por qué Dios permite que yo pase esto. ¿Por qué Dios permite que yo tenga que vivir esto? ¿Por qué Dios permite esta situación? Y se nos olvida que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Se nos olvida que el apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Porque Pablo aprendió a reconocer la voluntad de Dios en su vida. Todo esto se nos olvida cuando hay crisis espiritual. Cuando no podemos entender quién es nuestro Dios, quién tiene el gobierno de nuestra vida, pero quién tiene la dirección, el control de nuestra vida y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ese es el verdadero origen de las crisis. Bendito sea el nombre del Señor. Era el problema de esta familia. Eligieron una vida pagana. Eligieron vivir lejos de los mandamientos de Dios. Eligieron vivir fuera de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Las elecciones en la vida traen consecuencias. En la vida siempre estamos tomando decisiones y hay que tomarlas cuidadosamente. Hay que tener precaución a la hora de tomar decisiones. Porque si nuestras decisiones son humanas, si nuestras decisiones están solamente con concepto de gobernanza, nuestras decisiones van a ser equivocadas. Pero si tomamos decisiones de la mano de nuestro Señor, de la mano de nuestro Dios, de nuestro amo, van a ser acertadas nuestras decisiones. ¿Cuál fue el resultado de esta vida que ellos eligieron? Se olvidaron del precepto de Dios, de los mandamientos. Miremos, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Había una palabra del Señor. Pero miremos también lo que dice Éxodo 34, 15 y 16. Aquí habla de que no se podían casar y explícitamente habla de Moab. No podían emparentarse con esta familia o con esta nación, con este pueblo. Pero ¿qué terminó haciendo esta familia? Sus 2 hijos se casaron con moabitas. Éxodo 34, 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra,
porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Mire por qué el Señor, mientras buscamos Josué 23, 12 y 13, ¿por qué el Señor les dice, les da la orden de que no debían casarse con las mujeres de los pueblos que estaban cerca, aún de los que salieron de aquella tierra que el Señor les dio? Pero en la primera cita habla explícitamente de Moab. ¿Cómo se olvidaron del mandamiento de Dios? Miremos la siguiente cita. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ella, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es clara la palabra del Señor. El Señor dice el por qué. Los van a llevar a apartarse de mí. Los van a llevar tras otros ídolos, tras otros dioses, a ofrecer sacrificios, a olvidarse de Dios, a olvidar el precepto de Dios, a olvidar las costumbres, porque las costumbres del pueblo de Israel estaban en torno al mandamiento, al precepto de Dios. Las costumbres de Israel están en torno al culto que el pueblo ofrecía al Dios de Israel, que era Jehová de los ejércitos. Es aquí donde nosotros podemos ver cómo la cultura del cristiano, nuestras costumbres, todo tiene que girar en torno al Dios que servimos. No podemos servir a Dios pero tener las culturas del mundo. No podemos servir a Dios y hacer ofrenda o sacrificio al mundo. No podemos servir a Dios y amar al dinero, porque entonces el dinero se convierte en nuestro Señor. No podemos amar a Dios y amar a otra cosa más que a Dios, porque esa otra cosa se va a convertir en nuestro Dios. Dios no quiere esto en nosotros. El que debe ser el centro de nuestra vida es Dios. Pero cuando nosotros emparentamos, cuando hacemos alianza, cuando nos salimos de lo que Dios nos dice, entonces ese es el riesgo que vamos a correr. Y mire que el Señor le dice que por eso no sacaría toda la gente que estaba en la tierra que el Señor les dio, si ellos se emparentaban con ellos. Cuando usted lee el libro de Jueces, va a encontrar que Dios no sacó totalmente a todos estos pueblos de ahí porque el pueblo no tuvo en cuenta el mandamiento de Dios, porque había una crisis espiritual en el tiempo de los jueces. Las personas están ocupadas en resolver las crisis sin mirar la verdadera causa. Elimelech se fue de Belén a Moab porque allí sí había alimento, en Belén no había alimento, pero no se preguntó, no dijo por qué hay hambre, por qué hay escasez en la casa del pan, por qué no hay pan en la casa del pan. No se hizo esta pregunta Elimelech ni su familia. Puedes escoger, puedes escapar de la crisis, pero la causa original
provocará nuevas crisis. Elimelech huyó del hambre, pero allí en la tierra de Moab llegaron las otras crisis. Allí en la tierra de Moab, sus hijos emparentaron con moabitas. Allí en la tierra de Moab llegó otra crisis. Murió Elimelech. Allí en la tierra de Moab vino otra crisis. Murieron los hijos de Elimelech. Allí en la tierra de Moab hubo otra crisis. Noemí quedó desamparada. Mire que el huir de la casa del pan, huir de Belén, huir del hambre, no solucionó el problema de la crisis de la familia. Había que quedarse en Belén y buscar la causa de la crisis para poder enfrentar el problema, la situación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vivimos apartados de Dios, nos veremos obligados a enfrentar las crisis como en el tiempo de los jueces. ¿Y cómo enfrentaron en el tiempo de los jueces las crisis? Con distanciamiento. Y ese distanciamiento de Dios, ¿qué trajo? Trajo problemas. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Bendito sea el Señor. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál era la característica del pueblo de Israel? Cada uno hacía como bien le parecía. Lo que a cada quien le parecía, por eso Elimelech se fue de Belén, porque a él le parecía que era lo mejor y hizo lo que quiso. Y cada familia hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, dice aquí. Pero no era que no hubiera rey en Israel, porque el rey de Israel era Jehová de los ejércitos. Quien guiaba, quien dirigía esta nación, quien peleaba por ellos, era el Dios de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿por qué dice que no había rey en aquellos días en Israel? Porque el pueblo no reconocía a su rey. El pueblo no reconocía que quien gobernaba Israel era Dios. Y por eso cada uno hacía como bien le parecía. Porque es que, hermano, cuando un cristiano no reconoce quién es el que gobierna su vida, entonces hace lo que bien le parece. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces enfrentamos las crisis con esta misma ideología, con este mismo concepto de gobernanza. Hago lo que yo quiero, como a mí me parece, tomo mis propias decisiones. Las expectativas sin Dios son solo expectativas. Sin Dios no hay expectativas, porque ellos se fueron para Moab y allí en Moab tal vez había un letrero que decía: bienvenidos a Moab, el lugar donde se cumplen los sueños. Tal vez allí ellos encontraron cómo poner un negocio. Tal vez allí ellos encontraron que se cumplieron sus deseos. Tal vez ellos allí encontraron prosperidad material. Tal vez allí ellos encontraron que podían criar a sus hijos y sus hijos formar hogar, para formar a esos hogares, pero con las expectativas de Moab, con las expectativas de gobernanza humana. Pero solo fueron eso, expectativas, porque ¿dónde quedó el negocio?
cuando murió Elimelech? ¿Dónde quedaron los deseos? ¿Dónde quedó la prosperidad? ¿Dónde quedó la crianza? Porque dice aquí la palabra del Señor al final del versículo 5, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. No le quedó nada. Cuando usted sigue leyendo la historia, nos dice que Ruth volvió a Israel, pero Ruth, al terminar este mismo capítulo, dice en el versículo 21, yo me fui llena. Se fue, se llevó lo que Dios le había regalado. Se fue lo que había conseguido en la casa del pan, en la casa de la bendición. Se fue lo que Dios le había dado que alcanzara. Se fue llena, se fue con el esposo, se fue con sus hijos, con las provisiones que el Señor le había dado, aunque había hambre, pero tenía cosas que el Señor le había regalado. Y se fue para Moab con la expectativa de que esto iba a ser mejor. Pero mire lo que dice: pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ella, yo me fui llena, pero he vuelto con las manos vacías. ¿Dónde quedaron las expectativas? ¿Dónde quedaron los sueños, las ilusiones, los deseos? ¿Dónde quedó todo aquello que pensó Noemí, que pensó Elimelech, que podían alcanzar? Sin Dios no podemos alcanzar nada de esto. Tal vez en un momento alcanzaron alguna posición económica, tal vez en algún momento hubo prosperidad económica. Pero ¿de qué sirve todo esto, hermanos, si perdemos la presencia de Dios? ¿De qué sirve todo esto si la presencia de Dios no va con nosotros? ¿De qué sirve alcanzar tantas cosas y posesiones materiales y tener un negocio muy próspero y tener muchas casas y muchos carros y una cuenta bancaria grande? Pero si la presencia de Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve llenarnos de todo esto? Si lo más importante no está con nosotros. Si la única bendición que al partir de esta tierra nos podemos llevar no está con nosotros. Porque a partir de esta tierra lo único que nos vamos a llevar es la presencia de Dios. Porque Él nos llevará a su presencia, a estar para siempre con Él. Pero las cosas materiales, las cosas que hayamos adquirido en esta tierra, a la hora de partir no nos las vamos a llevar. Pero la presencia de Dios sí, porque ella, dijo el salmista, aún me guiará más allá de la muerte, porque será la presencia de Dios la que nos llevará, la que nos conducirá a la casa de Jehová. Allí moraremos eternamente. ¿De qué sirve al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? De nada. Bendito sea el nombre del Señor. Una relación rota con Dios. ¿Qué es lo que trae una relación rota con Dios? Primero llega la crisis. Y cuando llega la crisis, el discernimiento disminuye en la crisis, porque no hay guía del Espíritu Santo,
Cuando llega la crisis, pero nuestra relación está rota con Dios. Cuando llega la crisis, no hay un discernimiento del Espíritu Santo, no hay una guianza, no tenemos claro qué hacer, no sabemos qué hacer. Y en vez de ir a Dios a buscar su gobierno, a buscar su voluntad, vamos a buscar nuestra propia gobernanza, nuestra propia voluntad y vamos a tomar decisiones equivocadas. Porque no hay la guía del Espíritu Santo, no hay discernimiento en nuestra vida para entender esta situación que estoy viviendo. La Biblia dice que yo amo a Dios y si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando, algo me está diciendo. Es para el bien mío. Y entonces vamos a Dios a buscar la guianza del Espíritu de Dios. Vamos a buscar la dirección de Dios. Segundo, cuando hay una relación rota, decisiones equivocadas, se termina en una crisis peor, porque se toman decisiones que nos llevan a peores sucesos. Tercero, allí, cuando hay decisiones rotas, entonces se vive en una tierra extraña. Elimelec y Noemí ahora en una tierra extraña. Son extranjeros. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo peor que sucede es la época que están viviendo. Extranjeros en una época difícil. Qué terrible es tener que enfrentar la situación difícil que estamos viviendo en este tiempo, en esta actualidad, separados de Dios. Qué terrible es esta situación que se está enfrentando la humanidad. Qué terrible es la persona que la está enfrentando con una relación rota con Dios. Por eso el Señor hoy nos llama a restaurar esa relación. Allí encontramos que murió Elimelec. Allí encontramos que los dos hijos se casaron con mujeres extranjeras. Allí encontramos que mueren los dos hijos y ahora hay 3 viudas. Así encontramos que vivió 10 años Noemí en tierra extraña. Cuando las expectativas fracasan, la situación no podría ser peor y se vuelve peor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es cuando nos preguntamos en esas situaciones, cuando enfrentamos la crisis con una relación rota con Dios, mire lo que empezamos nosotros a preguntarnos. ¿En dónde está Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerda el Salmo 42 que miramos qué días? ¿Qué originaba? ¿Cuál era la causa de la depresión o de que el salmista dijera que se sentía en esta opresión? ¿Cuál era la causa? Porque tenía una sed prolongada, una relación rota. Y mire, hermanos, cuando nosotros miramos aquí esta pregunta, el salmista también la tenía. Cuando nuestra relación está rota con Dios, nos preguntamos, ¿en dónde está Dios? Cuando la relación está rota, nada tiene sentido. Estamos confundidos, hay torbellinos de dolores, hay desesperanza profunda, hay una desesperación profunda. No vemos a Dios y hasta a veces nos llegamos a preguntar, ¿vive realmente Dios? ¿Realmente Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué esta situación?
producto de enfrentar una crisis con una relación rota con Dios. Terrible tener que enfrentar las crisis sin Dios. Mire todo lo que sucede. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos enfrentando una situación con una relación rota con Dios? Cuidado, no se aleje más de Dios. En vez de alejarse, vuélvase. En vez de irse más lejos, restaure su relación con Dios. No cometa el error de acudir a las Escrituras solo a unos textos. Acudamos a la Escritura, la palabra completa, porque allí el Señor nos va a mostrar cuál es la causa de nuestra crisis, cuál es la situación por la que se está viviendo. Las pruebas no son tan simples como para resolverlas con fórmulas simples. Hay que ir a la raíz. Acuda a las Escrituras para encontrar respuestas, para conocer a Dios, para vencer la oscuridad y la tragedia. Aléjese de las soluciones simples. Aléjese de buscar soluciones simples. Vayamos al Señor. Vayamos al secreto con Dios y preguntémosle cuál es el origen de la situación que estamos enfrentando. Muchas personas viven situaciones similares en la iglesia y bendito sea el nombre del Señor, habrán de pasar estas situaciones. Son cosas que suceden en nuestra vida cotidianas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta situación tenga presente, aférrese a Dios para que primero reconozca que Dios le ama. Reconozca que Dios lo está llamando. Esta crisis no es para derribarlo. Esta crisis es que Dios lo está llamando para restaurar la relación con Dios. Esa crisis es un llamado de Dios para que miremos qué está dañando nuestra relación con Él. No hay nada que ocurra sin que Él lo permita. Recuerde que esa crisis la está permitiendo Dios, porque todo obra para bien. Nadie te puede beneficiar ni dañar sin que la voluntad de Dios lo permita. Nadie lo puede bendecir. Quien bendice su vida, quien le da algo, es porque Dios le pone. Es porque Dios lo toca para que lo haga. Es porque Dios es el que lo pone. Pero cuando alguien nos daña es porque Dios se lo permite para hacernos un llamado a nosotros, para que reflexionemos. Bendito sea el nombre del Señor. Sea humilde. No somos nada sin Él. No somos nada sin Dios. Reconozcamos que necesitamos a Dios. Ore y pídale al Creador que su voluntad sea la de Él. Que esa decisión que usted quiere tomar no sea la suya, sino que realmente esté guiada y dirigida por Dios. Si esa decisión no es la voluntad de Dios, que usted pueda entender y desistir de ella. Reconozca que todo es para bien. Por todo esto, la historia de Ruth es interesante. Medita en el libro de Ruth. Podemos ver ahí, cuando meditamos en el libro de Ruth, podemos ver cómo trabaja Dios, cómo nos llama Dios, cómo Dios quiere llevarnos a que encontremos el verdadero origen de las crisis. Y podríamos decir, hermanos,
la solución de las necesidades reales, contemplan seguir a Dios, no alejarnos de Dios. Sin Dios, las crisis se vuelven peor. Las crisis hay que enfrentarlas con Dios, buscar el origen y vamos a encontrarlo. Le repito, ¿por qué el mundo de hoy está en la crisis que está? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios, porque la humanidad ha salido del gobierno de Dios. ¿Será que la iglesia, será que los cristianos estamos en crisis? El mundo puede estar en crisis, pero el cristiano no. Pero si estamos en crisis, hay que ir al Señor y buscar la solución, buscar el origen verdadero de la crisis. Porque nuestro Dios, nuestro Padre nos dice que si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros? ¿Cuánto más tiene cuidado de sus hijos? El Señor nos dice a través del salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay que examinar y revisar las decisiones que hemos tomado. Tal vez hemos tomado decisiones equivocadas y el resultado de esas decisiones equivocadas hoy nos tienen en crisis. Porque tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque dejamos el gobierno de Dios en algunas áreas de nuestra vida. El pueblo de Israel dejó a Dios. Y cuando dejó a Dios, empezó la crisis social, política, familiar, espiritual, en todas las áreas. Cuando una familia deja el gobierno de Dios, viene la crisis espiritual. Y cuando viene la crisis espiritual, ella origina el resto de las crisis. Si usted mira en el libro de Jueces, el libro de Jueces nos dice que el pueblo de Israel se fue tras los ídolos, se fue tras los Baales, tras Acera, y empezó a adorarlo. Y cuando empezó a adorar a Baal y Acera, el furor de Dios se encendió contra ellos. Usted lo puede encontrar ahí en los primeros capítulos del libro de Jueces, para entender esta historia de Ruth, que es del periodo de los jueces. ¿Por qué vino hambre? Porque vino escasez, porque no llovía. ¿Por qué no llovía? Porque el Señor les dijo a ellos: si ustedes me sirven de todo corazón y viven en mis preceptos, no faltará la lluvia. Y si no falta la lluvia, no faltará el alimento en el campo, por lo cual no faltaría el alimento en la mesa. Pero si había escasez de alimento en la mesa, era porque no había fruto en el campo. Y si no había fruto en el campo, era por falta de la lluvia. Y si no había lluvia, era porque el pueblo había roto su relación con Dios. ¿Qué está originando la crisis en su vida, en su familia? ¿Qué es lo que la ha originado? ¿Cuál es la causa? No busquemos soluciones simples, sencillas. Busquemos el origen. Si el hombre hoy se volviera a Dios, la situación de el hombre cambiaría. La situación del mundo cambiaría. Si usted quiere que su situación cambie, vuelva hacia Dios. Eso no quiere decir que no van a haber problemas. Sí, van a haber problemas y van a haber dificultades. Pero Dios sabrá guiarnos en medio de las crisis.
Dios sabrá dirigirnos y Dios sabrá enseñarnos el por qué permite las crisis para acercarnos más a Él, para recordarnos que nos volvamos a Él. Busquemos el origen de las crisis. Cualquiera que sea la crisis, vayamos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta historia que dejaste de ejemplo para nosotros, para que podamos entender, Señor, que los problemas, las situaciones que vienen a nuestra vida es porque no sabemos enfrentarlas. No lo hacemos de la manera correcta porque nos olvidamos de tu gobierno y queremos tomar decisiones en nuestra propia prudencia, en nuestra propia razón, y cómo nos equivocamos. Ayuda, Señor, a aquel hermano, a aquella hermana, aquella hermana que reconoce en este momento que hay una crisis en su vida, pero ayúdale a entender, así como lo hiciste con Noemí, que le ayudaste a entender y a comprender que no era lejos de ti donde iba a encontrar la paz, el descanso, donde iba a encontrar la provisión. No era lejos de ti, era en ti. Y aunque puede haber escasez, hay que buscar cuál es el origen, que podamos venir a ti, Señor, que realmente podamos entender tu gobierno en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque esta historia sí que nos cae como anillo al dedo en este tiempo, Señor, para aprender de ella y para tomar las decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, a depender de ti, a confiar que tú sabes, Señor, guiar nuestras vidas, a depender de ti y entender, Señor, que todas las cosas que suceden obrarán para bien a los que te amamos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora presento las peticiones delante de ti, Señor. Presento a cada hermano, cada hermana que tiene una petición delante de ti. Los enfermos los ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres conforme a tu grande bondad y misericordia. Gracias por lo que has hecho, por la sanidad que ha impartido a los cuerpos. Gracias por las oraciones que has respondido, Señor. Pero seguimos orando y pidiendo a ti la ayuda, pidiendo a ti la guianza, la dirección, la sanidad, pidiendo a ti que seas el que tome el control y que nos ayudes a entender tu voluntad. Presento la obra misionera, Señor. Bendice los misioneros en todo el mundo. Cada pastor, cada pastora, cada misionero, cada misionera que lleva tu palabra, Señor, guíalo, dale las fuerzas, dale el denuedo para llevar este mensaje, para llevar esta palabra en estos tiempos de crisis que vive la humanidad, y las gentes puedan escuchar este mensaje y puedan venir a buscarte a ti, puedan venir, Señor, a arreglar su relación contigo para poder enfrentar la situación que vivimos, pero de la mano tuya, sabiendo que tú nos ayudas, que tú nos das la fuerza, que tú nos guías, que tú nos diriges, Señor. Ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia, Señor, de este pueblo, de esta nación, de nuestra querida Colombia. En tus manos benditas entregamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, no olvidemos que esta tarde
tenemos culto a las 4 de la tarde aquí por el canal de YouTube, culto virtual a las 4 de la tarde nuevamente para la gloria de nuestro Dios. También el martes hay culto de oración a las 7 de la noche, también por este medio virtual. Bendito sea el nombre del Señor. El jueves no habrá culto virtual, hermanos, porque el miércoles comienza la convención nacional virtual. Entonces estamos todos invitados a unirnos por las plataformas del Movimiento Misionero Mundial y por todas las emisoras también que van a transmitir la convención nacional, que este año, pues, debido a la situación que enfrentamos, también ha sido de manera virtual o será de manera virtual. El miércoles comienza la convención, jueves, viernes y sábado. Así que por este motivo no habrá culto el jueves, hermanos, porque vamos a estar pues uniéndonos a la convención para escuchar o para unirnos a este culto, de darle culto a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El domingo, hermanos, con la ayuda del Señor, tendremos la escuela dominical presencial a las 8:30 y a las 10:30. Pero recuerde que el templo, las puertas del templo estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana y de las 10 de la mañana. Entonces, el domingo habrá culto de escuela dominical presencial. Así que le invitamos, hermanos, a que nos llame y nos confirme su asistencia en el horario que usted va a venir. Por favor, pedimos que nos llame. No habíamos hecho culto, hermanos, pues ya sabemos que a principios de enero hubieron estas dificultades y estos domingos hasta el día de hoy no tuvimos o no hicimos culto presencial, hermanos, para tener precaución, tomando medidas preventivas, medidas de cuidado, porque pues también, hermanos, nuestra pastora estuvo un poco delicada de salud y debido a ello tuvimos la necesidad de tomar estas medidas estos 2 últimos domingos, porque pues ella está bien, gracias al Señor, no fue de gravedad, mas sin embargo sí estuvo enferma. El Señor fue el que obró en ella, el Señor la sanó antes de que comenzara lo más difícil, mas sin embargo, hermanos, pues se atendió en casa, vino el médico aquí a la casa, se atendió en casa, todo el tiempo estuvo en casa, todo el tiempo estuvo aquí, pero se tomaron las precauciones porque usted sabe, hermanos, que la medida está 14 días de aislamiento, más nosotros tomamos otros 14 días para precaución tanto de la salud de ella como la salud de los hermanos. Porque aunque ella no bajara, hermanos, pero nosotros que estamos allí en la puerta y que estamos aquí al frente, pues íbamos a tener contacto con ustedes y entonces no vimos prudente. Por esto, porque fácilmente podríamos decir, bueno, no, solamente ella se queda arriba, pero nosotros teníamos contacto con ella y luego con los hermanos, entonces no era prudente ni para con ustedes ni para con ella. Entonces tomamos todas las medidas y las precauciones, hermanos, y volvemos a decir, ya está bien, ella está bien. Por eso el domingo, con la ayuda del Señor, ya haremos culto presencial. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, pues, hermanos, como dijimos el jueves, aquí en el sector también se habían subido los casos. Entonces, por todas estas cosas,
era que estábamos tomando estas medidas. Sabemos, hermanos, que nos tenemos que cuidar todos, pero pues también a nuestra pastora la tenemos que cuidar un poco más por su edad. Entonces, ese fue el motivo de tomar estas precauciones. Así que no olvidemos a las 4 de la tarde el culto. Dios les bendiga, Dios les guarde.